A ver, entremos de lleno en este análisis porque el tema de hoy es, francamente, fascinante. Vamos a explorar exactamente qué pasa con nuestra mente, con nuestra psicología, en ese mismísimo instante en que una crisis nos golpea y, metafóricamente hablando, nuestro edificio se viene abajo. Es un recorrido directo hacia cómo funciona el ego humano cuando todo se sale de control. Para entender esto, vamos a hacer un viaje psicológico que nos llevará del caos total a la claridad. Pasaremos rápidamente por 6 puntos clave, empezando con el ego en la crisis. Luego veremos los dos extremos destructivos, cómo nos quedamos estancados, qué es la responsabilidad adulta y, para cerrar, la herramienta que llamaremos la linterna de reparación. Así que, arranquemos. Y bueno, llegamos a la etapa número 1, el ego en la crisis, o sea, el momento del colapso. Fíjense en esto. Cuando ocurre un desastre o cometemos un error monumental, la primera reacción del ego ni de chiste es usar la lógica. Para nada. Es entrar en pánico absoluto. Y aquí entran los mecanismos de defensa, que como vemos en este material, son estrategias psicológicas, casi siempre inconscientes, que usamos para protegernos de ese golpe de dolor emocional, de la culpa o del miedo repentino. O sea, piénselo como las bolsas de aire de un coche, ¿no? Nos salvan la vida en el momento exacto del impacto. Pero, y aquí está el gran detalle, si se quedan infladas para siempre, pues simplemente no nos dejan ver por el parabrisas ni seguir manejando hacia adelante. Son completamente normales, claro, pero si dejamos que se conviertan en nuestra identidad permanente, nos bloquean la capacidad de aprender y nos dejan, literalmente, ciegos ante la realidad. Y justamente esto nos lleva al extremo 1, el victimismo, o dicho de otra forma, señalar compulsivamente hacia afuera. Lo que pasa aquí es súper interesante. En medio de toda esa confusión del colapso, el péndulo de nuestro ego suele irse volando hacia una actitud que evade absolutamente toda la responsabilidad. Es el equivalente psicológico a sentarse en medio de los escombros y pues simplemente empezar a gritarle a todos los que van pasando. Quien cae en este extremo adopta esa típica mentalidad fija de «es que la vida me hace esto a mí». Se siente sin opciones y la queja se vuelve su estado natural. ¿Y por qué es tan destructivo esto? Porque al poner todo el poder allá afuera, la persona se queda totalmente paralizada, esperando pasivamente a que el mundo mágico cambie o a que alguien más venga a recoger su desastre. Pero ojo, porque hay otro lado de la moneda que es igual de peligroso. Pasemos al extremo 2, la culpa paralizante, o cuando empezamos a golpearnos a nosotros mismos. Si el péndulo del ego no se va contra los demás, ¡pum!, se va hacia el extremo totalmente opuesto. Y ahí es cuando agarramos los mismos escombros que acaban de caerse y empezamos a golpearnos con ellos. La diferencia que hace la psicología clínica en este punto es, ¡wow!, es clave. La culpa paralizante, que muchas veces viene acompañada de lo que llaman vergüenza destructiva, se enfoca en toda nuestra identidad. O sea, en lugar de ser objetivos y decir, híjole, cometí un error, la mente distorsiona todo y dice, yo soy un error, yo soy una mala persona. Y al enfocarnos en una identidad global tan negativa, pues asumimos que es imposible cambiar. Asumir toda, pero toda la culpa de un desastre no es hacerse cargo de las cosas, en realidad es puro autodesprecio. Y me encanta cómo la investigación define esto magistralmente. Lo llaman culpa neurótica. Y es básicamente una culpa que no conduce a ninguna acción ni a ninguna reparación. Es nada más un castigo interno constante, pura parálisis o repetición. Es una emoción, digamos, estéril, no construye nada. Está alimentada 100% por el miedo. Porque seamos honestos, darnos de latigazos mentalmente sin parar no va a levantar ni un solo ladrillo del piso, ¿verdad? Y así es como llegamos al punto 4, estancados en los escombros. Veamos cómo se construye esta jaula psicológica silenciosa. A ver, por un lado, tenemos el victimismo, ¿no? Esa costumbre de echarle toda la carga y la culpa al de enfrente. Y por el otro, la culpa paralizante, donde absorbemos todo el peso del colapso de una manera súper destructiva. Pero la realidad es que ya sea que señalemos a los demás o que nos traguemos solitos toda la catástrofe, estas dos reacciones tan extremas son exactamente las dos caras de la misma moneda. Ambas, sin excepción, nos desconectan por completo de la realidad objetiva. Esta tabla lo resume a la perfección. Es una ironía enorme. Fíjense, aunque el enfoque es totalmente opuesto, porque el victimismo mira hacia afuera y la culpa mira hacia adentro, el resultado final es exactamente el mismo, quedarnos estancados. Una es parálisis por impotencia y la otra es parálisis por castigo. Pero al final del día, los dos extremos sirven para lo mismo. Tienen esa función oculta de mantenernos a salvo. Ahí, quietecitos entre las ruinas, para evitarnos el trabajo que es duro, que es incómodo y que es muy real. El trabajo de tener que reconstruir. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo salimos de esta trampa? La respuesta está en la responsabilidad adulta. Tenemos que detener ese péndulo en seco.
Para romper con este estancamiento, los textos de nuestra investigación nos traen la filosofía de los guerreros de la luz y nos regalan un principio que es simplemente brillante. Asumo mi parte con honestidad, no cargo lo que no me toca. Esto es clave porque nos recuerda que asumir nuestra responsabilidad no es un juicio moral sobre quiénes somos, no es decir soy la peor persona ni soy intocable. Es simplemente agarrar nuestra pieza del rompecabezas. Es tener el valor de reconocer qué pedacito del colapso causamos nosotros y usar eso como nuestro punto de partida para reconstruir. Nada más y nada menos, sin cargar el peso ajeno que le corresponde a los demás. Y bueno, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Con pasos muy concretos. Paso 1. Reconocer el daño. Ver la realidad de la crisis tal cual es, sin poner excusas ni escudos. Paso 2. Aceptar nuestra propia parte, de forma superobjetiva. Y paso 3. Actuar para reparar. O sea, cambiar esa mentalidad de castigo por una de acción constructiva. Porque como menciona bien en Material de Origen, la luz también se entrena. O sea, esta madurez para responder no es algo que caiga del cielo. Es un músculo. Es algo que tenemos que entrenar y fortalecer todos los días mediante estas decisiones. Y esto nos lleva a nuestra última herramienta, el punto 6, la linterna de reparación, una analogía visual definitiva para navegar por las secuelas de cualquier crisis. Quiero que se imaginen esto. Imagínense que están de pie, de noche, en medio de los restos de un edificio que se acaba de caer, y traen una linterna en la mano. La lección principal aquí es que esa linterna no la vamos a usar para apuntárselo a los ojos a los demás y cegarlos echándoles la culpa. Pero tampoco, ojo, tampoco nos la vamos a apuntar a nuestra propia cara para estar resaltando cada defecto y castigarnos. No, esa luz la vamos a apuntar hacia abajo, directo al suelo, para ver con total y absoluta claridad qué pedazo exacto de escombro sí está en nuestras manos recoger y reparar el día de hoy. Toda esta mentalidad se cristaliza en un mantra superpoderoso. Hoy elijo reparación, no castigo. Cuando adoptamos esta postura así de firme, el ruido del ego por fin se silencia. La información nos demuestra que el ego, el miedo y la culpa solo buscan castigo. Pero la recuperación real, la madura, exige reparación. Nos pide que nos hagamos responsables con mucha ternura, sí, pero también con una firmeza inquebrantable hacia la acción. Así que, para cerrar esta exploración, cuando inevitablemente nos toque enfrentar esas crisis y esos colapsos que, seamos sinceros, la vida siempre nos va a presentar. Tenemos que hacernos esta gran incógnita final. Estando ahí, en medio de toda la confusión, ¿qué pequeña pieza de los escombros vamos a elegir iluminar y empezar a reconstruir el día de hoy? Es una simple decisión, pero es la decisión que nos devuelve el poder y transforma cualquier caos en una oportunidad genuina de crecimiento.